Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Frente a la falta de consensos en lo que tuvo que ser el inicio del diálogo nacional y aprovechando una reunión bilateral con la Organización de las Naciones Unidas, el Partido Nacional anunció que presentará este miércoles en el Congreso Nacional Móvil de Gracias Lempira un paquete de reformas electorales que ayuden a resolver la crisis postelectoral. Mañana estaremos ante el Congreso Nacional también haciendo la presentación de las iniciativas que impulsa el Gobierno de la República, porque nos parece que debemos avanzar fuertemente y ya no debemos seguir perdiendo el tiempo. Es hora de dar resultados, así que hoy nos llevamos una satisfacción de haber hecho una jornada de trabajo. Los nacionalistas señalan que los cambios que se enviarán a Gracias Lempira buscan dar continuidad a las demandas de diversos sectores políticos de que se aprueben transformaciones fundamentales en el sistema electoral, político y participativo de los hondureños. Nosotros mañana ustedes van a conocer que vamos a hacer presentación de varios puntos. El presidente de la República nos está mandando con iniciativas de ley para impulsar el tema de las reformas electorales específicamente, que eso es lo que tiene que ver el Congreso Nacional. Vamos a hablar también con algunas otras fuerzas políticas para que tengan mayor participación y logremos que los acuerdos se realicen con el mayor consenso posible. El gobierno, por su parte, junto a los nacionalistas, aprovecharon esta reunión bilateral con Naciones Unidas para acreditar sus delegados a las 4 mesas técnicas del diálogo nacional. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Siempre los hemos conseguido y esta no es la excepción. Porque todos, al final de cuentas, tenemos un denominador común. Queremos los procesos electorales que sean lo más transparentes posible y que haya la menor conflictividad entre los hondureños. En eso todos estamos de acuerdo. Y todos tenemos que buscar puntos de entendimiento, empezando por lo más fáciles y concluyendo por lo más difíciles. Pero que lo vamos a lograr, yo tengo la plena confianza. ¿Cuál es el llamado que puede hacer usted como máxima autoridad del Poder Legislativo? No, el llamado que hago siempre es el llamado, en primer lugar, de respetuoso para todos, de que nos sentemos en la mesa, que respetemos las ideas de los demás, por descabelladas que nos parezcan. Todos tenemos algo que aportar y, sobre todo, tener la voluntad de saber y el desprendimiento de entender que cuando uno se sienta en una mesa de votación, algo debe dejar ahí. No puede tener el 100% de lo que uno quiere. ¿Cuáles serían las reformas más importantes para ustedes? Bueno, mire, lo que he presentado, he sentido en el planteamiento es algunas reformas en la ley electoral, como ciudadanización de mesas. Algunos hablan de segunda vuelta, otros hablan de la reforma de la integración de miembros en el Tribunal Supremo Electoral. Una nueva tarjeta de identidad que yo no la veo como una simple tarjeta de identidad, yo veo un nuevo proceso de identificación nacional. ¿Verdad? No solo nos sirve para votar, esas son cosas que debemos empezar en el cortísimo plazo. A mi entender, porque como estas son reformas que son algunas de trascendencia constitucional, deben estar terminadas en enero para poderlas ratificar en caliente en el siguiente proceso. Por eso ahorita estamos en tiempo crítico. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es miércoles 11 de julio. Vamos a hablar de varios temas, las reformas electorales y también un poco del diálogo nacional. Presento a mis invitadas de esta mañana, la licenciada Belinda Martínez, es candidata designada presidencial por Partido Libertad y Refundación. Gracias por estar acá, licenciada. Aquí la abogada Avi Lozano, miembro del Comité Central del Partido Nacional de Honduras y que representa al partido en el diálogo. Buenos días, Raúl. Buenos días. Y don Alfonso Díaz, que es presidente de la Junta Directiva del Partido Unificación Democrática. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Ya. Inicialmente, licenciada Martínez, como miembro de Libertad y Refundación, ¿qué piensa de estas propuestas que se está hablando de una nueva tarjeta de identidad, conformación del tribunal, la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué piensa Libertad y Refundación de esas reformas electorales? Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias por la invitación a este prestigiado programa, ¿verdad? Dar un saludo fraterno a toda la militancia del Partido Libertad y Refundación, saludar a nuestros panelistas
Y en cuanto a su pregunta, yo considero de que las cosas se tienen que analizar desde su origen, ¿verdad? Se tienen que analizar desde la raíz, porque no podemos ir más adelante si situaciones anteriores han sido totalmente adversas y que todavía no han quedado totalmente claras. Y es el caso de la crisis política en la cual estamos, producto, ¿verdad?, del gran fraude electoral que se dio en las pasadas elecciones. Consecuentemente, yo considero que es urgente, ¿verdad?, aclarar la situación, puesto que a este momento todavía no es posible poder ver los servidores, ¿verdad?, que fueron los que se utilizaron dentro del proceso electoral, porque como las huellas digitales son casi imborrables, esas todavía existen, entonces todavía no se pueden ni eso ver. Y además de eso, usted recuerda de que bueno, tenemos ahorita el caso de México, que realmente ha sido una gran fiesta democrática la que se dio en México, y esos son los ejemplos que nosotros debemos de emular, puesto de que en México sí creen en los estadísticos, sí creen en los matemáticos, y con el 5% que se había escrutado de los votos pudieron inferir en el universo o en la población electoral de que el candidato ganador iba a andar entre el 50 y el 54%. Aquí teníamos el 72% ya de resultados, y no era suficiente todavía para reconocer que el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura iba con un 5% adelante. Así es que no podemos construir sobre bases, ¿verdad?, que no son firmes, sobre cimientos que no son lo suficientemente fuertes para estar hablando de los siguientes temas. Quiero adelantarle que el Partido Libertad y Refundación desde hacía como 3 o 4 años ya había presentado propuestas ante el Congreso Nacional, y las mismas, siempre que se pidió que se revisaran esas reformas, la respuesta que se tenían era que que estaba dentro de la comisión, y que si los de la comisión no hacían nada, pues que el Partido Nacional pues no podía hacer nada. Entonces, una situación bastante difícil y a la cual hay que darle mucha atención, porque definitivamente ya pues no podemos seguir repitiendo los mismos hechos que se han venido dando. Sí, ¿qué piensa la unificación democrática? Bueno, muchas gracias por la participación, pero le quería dar... Es que prefiero que ella conteste después, porque ustedes son oposición y la licenciada representa al Partido Nacional, entonces quiero ver qué piensa la oposición para que la abogada Avi... Yo solo le quería hacer por el hecho de que participaran las damas primero. No, yo sé, pero esa es la... Mire, si hay algo que es cierto es que tenemos que aprender las lecciones y principalmente los errores que hemos cometido en estos últimos años. Yo creo que los políticos en general somos los responsables por la realidad que está pasando en el país. Igualmente somos los responsables para dar solución y darle respuesta a la demanda de la sociedad hondureña. Yo creo que hay que aprender de los errores. Pasamos por una crisis derivada del último proceso electoral, y yo creo que este proceso de diálogo, esto del diálogo no es una situación, una palabra de moda o algo que se trae por conveniencia. Yo creo que debía ser el pan de cada día de los políticos. Y no sé en qué momento la forma como hemos hecho política, la descalificación total, estar en contra de todo y en contra de todos, ha hecho de que tengamos brechas inmensas entre los diferentes sectores políticos, y hoy seamos incapaces por lo menos de sentarlos todos para poderle dar solución y poder mejorar un mejor escenario democrático, y principalmente que a raíz de lo último que vivimos, cómo podemos mejorar un mejor escenario para las próximas elecciones, porque esto que pasó no lo podemos volver a repetir. Y yo creo que es la reflexión principal que hoy debemos de tener, de ver cómo podemos nosotros asumir una mayor responsabilidad, un mayor compromiso, y cómo podemos construir. La democracia, la política, está diseñado para que la mayor cantidad de sectores organizados, principalmente los políticos, se puedan poner de acuerdo, y uno lo puede ver en la conformación del Congreso Nacional de la República, de que no hay ningún partido político que tenga mayoría o que pueda tomar las decisiones por sí solo en la toma de las decisiones de cada día. Yo creo que en ese sentido es la reflexión principal que debemos de hacer, de que sí hay cosas que tenemos que mejorar, pero que al final del día la Honduras que vamos a construir va a ser la Honduras que vamos a construir con la suma de todos los hondureños, todos los sectores políticos,
Y esa es la reflexión que quisiera hacer hoy en día. Yo de igual manera creo que la forma, de igual manera como hacemos política, como lo referimos a las demás instituciones políticas, hay que respetar las posiciones de todos los sectores hoy más que nunca. Yo siento que es necesario un diálogo, pero un diálogo donde se puedan aceptar todas las fuerzas políticas, donde se puedan aceptar todos los sectores de la sociedad, porque cualquier consenso, cualquier decisión importante para construir la Honduras que queremos debe estar legitimada por la conciencia colectiva. Y eso solo va a estar legitimado en la medida que puedan participar la mayoría de los hondureños y así definir la Honduras que queremos. Sí, abogada, usted que ha representado al Partido Nacional en el diálogo también, ¿qué piensa de cómo avanza esto? El Partido Nacional ha acreditado nuevos representantes, a Carlas Cuevas, a Noé del gobierno, sí, y las reformas electorales. También viajaron a Reinaldo Sánchez, presidente del partido, Toño Rivera, Mario Pineda, viajaron a reunirse con Almagro y presentar esas reformas electorales que quiere impulsar su partido. Buenos días, Raúl. Nuevamente, gracias por el espacio, pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial, que nos dé la sabiduría para informar correctamente al pueblo hondureño. Obviamente son temas que están viviendo el día a día en nuestro país y que debemos abordarlos con gran responsabilidad para que sumemos a la familia hondureña y busquemos esa reconciliación que realmente debe tener el pueblo hondureño. Se han mencionado en varias cosas aquí, hablando de algunos temas que están puestos en la mesa del diálogo, pero yo quisiera iniciar, Raúl, diciendo que esa mesa del diálogo debe estar integrada por todas las fuerzas políticas. Y es así como el Partido Nacional día a día vive pidiendo tanto a la mesa del diálogo que sean incorporados los partidos con representación en el Congreso Nacional. Le hemos hecho siempre públicamente la invitación a Libertad y Refundación que se sume al diálogo, que se sume a la mesa, porque es allí donde realmente van a salir las soluciones que tienen que ver con la vinculancia para que saquemos los grandes resultados. Hablamos de un proceso que pasó, que fue una crisis, que se convirtió en una crisis. Entonces la pregunta es, ¿siempre vamos a estar hablando del problema de la crisis o vamos a buscarle un problema? Me gustó lo que decía el licenciado Narváez, la responsabilidad de los políticos. Esta no es responsabilidad del Partido Nacional, es responsabilidad de toda la clase política que por años ha estado en deuda con el pueblo hondureño. Y creemos firmemente que si hubo una crisis política, si sigue todavía teniendo secuelas esa crisis política, hay que buscarle una solución de inmediato. Y esa solución de inmediato, solo el camino correcto es el diálogo. Y por ello estamos sentados ahí el Partido Nacional, trabajando, haciendo nuestras propuestas, escuchando las propuestas de los demás y que logremos grandes consensos. Nosotros hemos buscado por todas las vías, y ha sido manifestado tanto por el gobierno como por el Partido Nacional, en que desde esa mesa del diálogo debemos buscar esos consensos, pero que si no fuese esa mesa del diálogo, también desde otros foros estaríamos buscando esos grandes consensos con la oposición. El Partido Nacional no es el primero que se presenta ante la OEA, ante el señor Almagro, ya lo había hecho inicialmente el Partido Liberal, y obviamente nosotros buscamos una solución rápida. ¿Y por qué rápida? Porque el tiempo se acaba. Y vuelvo a repetir, si la crisis se generó por cuestiones políticas, hay que darle una salida y eso es reformas electorales. Las reformas electorales, de alguna forma, tienen que llegar de inmediato al Congreso una vez que sean discutidos esos grandes temas en la mesa del diálogo, que ya han sido identificados, como lo son la crisis pre- y postelectoral, lo que es reformas electorales, lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos. Ayer nos presentaron los de la oposición a retomar la mesa del diálogo. ¿Qué piensa de eso? Bueno, Raúl, ayer la convocatoria ya había sido acordada con Igor Garafuli, que nos notificó a todos los que estamos en la mesa representando a los diferentes partidos políticos, que no estaría, que estaría de viaje por asuntos de trabajo. Sin embargo, las Naciones Unidas como anfitriona estaba abierta, estaba lista para que cada quien podía decidir a la hora que podía llegar. El Partido Liberal lo hizo a una hora, Salvador Narrala lo hizo a una, nosotros lo hicimos a la hora que ya se tenía acordada. ¿Para qué? Para mandar un mensaje de respeto, de credibilidad y de confianza y que somos coherentes con lo que estamos diciendo y diciendo.
Entonces yo creo que en ese sentido el Partido Nacional fue responsable, el gobierno fue responsable. Nos presentamos ayer a las 4 de la tarde, escuchamos las propuestas que habían habido bilateralmente antes de las 4 de la tarde con los demás partidos políticos y también el Partido Nacional y el gobierno presentaron. O sea, ahí es donde el gobierno presenta a sus representantes en las mesas técnicas de los temas que se van a discutir y escuchamos también de lo que habían presentado los otros partidos políticos. Al mismo tiempo nosotros hicimos las nuestras también. Creo que el diálogo avanza, Raúl, sobre una manera bastante fuerte, diría yo, con bastante ánimo. No veo el problema, el hecho de que se haya pasado de un prediálogo a diálogo, porque ya estamos en el diálogo. El prediálogo quedó atrás con 15 reuniones, 4,5 de meses de tiempo. Yo creo que aquí solo falta que esos grandes acuerdos que ya han sido consensuados, son minucias las que hacen falta, Raúl, son cuestiones de forma y no de fondo. Que ponernos de acuerdo en un término, que si hablamos de fraude electoral o hablamos de resultado electoral, porque por lo menos el Partido Nacional piensa que toquemos el tema, pero que si el resultado sería lo que salga y si hubieron anomalías, eso será fraude, pero de inicio será un resultado electoral. Así que el Partido Nacional estamos listos, nosotros estamos confiando en que este diálogo es la mejor salida. Lo han manifestado tanto el Partido Nacional como el gobierno, que si no se buscará desde otros espacios de diálogo. Sí, licenciada Belinda Martínez, la posición de Libertad y Refundación ha sido no acudir al diálogo. El futuro del diálogo, sin la presencia de Libertad y Refundación, que la alianza de oposición quedó segunda en la votación, son después del Partido Nacional quienes tienen más representantes en el Congreso Nacional de la República. ¿Ustedes cómo analizan esto? Bueno, nosotros consideramos de que tal como lo expuse, ¿verdad? Los problemas uno tiene que atacarlos de raíz y tiene que, mientras uno no reconoce el problema fundamental como tal, las soluciones que se buscan pues no son las más adecuadas. Considero que las partes que deben de estar representadas, obviamente, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Nacional, el Partido Liberal, que son las fuerzas más grandes, producto de la propuesta, en base a la propuesta que hizo ya Libertad y Refundación cuando dijo que se necesitaba una mediación, que se necesitaba un mediador internacional y que los acuerdos que ahí se trataran fueran de carácter vinculante. Recuerdo yo en una ocasión, creo que fue al señor Eval Díaz, no sé si cuando se iba a elegir el fiscal o no sé qué elección iba a haber ahí en el Congreso, cuando en una forma bastante segura dijo, ya tengo listos, ¿verdad?, los 51 diputados del Partido Nacional. 61, perdón, los 61 diputados para la elección, ¿verdad?, por el Partido Nacional. Pero cuando se le hace la pregunta, ¿verdad?, días después o días antes, de que cómo va lo de lo que el acuerdo, ¿verdad?, que sea vinculante, que lo que se trate en la mediación sea de carácter vinculante, que cómo va ese decreto en el Congreso. Entonces dijo, no, eso hay que socializarlo, hay que hacer lobby, hay que hacer esto, el otro, ¿verdad? Entonces, como ve, no hay una voluntad política y eso se ratifica con el comunicado de ayer de Cáritas, donde dice que hace una encuesta y que el 55% del pueblo dice de que no hay voluntad política para resolver la crisis política, porque estamos claros que si la crisis política no se resuelve, pues no se resuelven las demás derivaciones que hay de ella. Entonces, pareciera que queremos meternos a un campo sin haber resuelto lo principal. Y lo principal es traer ese mediador internacional, hacer que la mediación sea los acuerdos vinculantes y sentar, ¿verdad?, al mediador con don Juan Orlando Hernández, de que está en la presidencia de una manera ilegal y legítima, producto de una reelección que no fue aprobada por nadie, y el candidato de la alianza de oposición. Yo creo que esas partes, una vez que ellos hablen, se pongan de acuerdo, todo lo demás es por derivación. Que los tiempos se agotan. Óiganme,
los tiempos se agotan. En política, los tiempos nunca se agotan, porque los arreglos normalmente son políticos. Y lo que hemos visto a lo largo de todo este proceso, estamos hablando ya de, vamos cerca de los 12 años, donde lo que menos se respeta es la ley, donde la justicia ha desaparecido, donde vemos que, digamos un ejemplo, los femicidios, del 100% de femicidios, el 90% quedan sin ser investigados y solo se investiga un 10%, donde vemos que se adelantan las elecciones para elegir una sala constitucional, donde vemos que se hacen 14 intentos para elegir una Corte Suprema de Justicia, donde vemos que se elige un fiscal que no iba en la lista de los que participaban. Entonces, que me digan a mí que es porque los tiempos se acortan, porque ya no va a haber tiempo, porque va a ser insuficiente, no podemos hacer las cosas como se deben, es que no hay voluntad política para hacerlo. O sea, Libre y la Alianza de Oposición demostró su fuerza electoral. Para mí, yo siento que en todas las declaraciones de los miembros del Partido Nacional, ellos ahora quieren presentar una gran apertura, están dispuestos a esto, dispuestos a lo otro, etcétera, etcétera. Porque lo que se busca, lo que yo presiento, es que el gobierno no se siente consolidado y anda en la búsqueda de esa consolidación día a día, ¿verdad? Entonces, y por eso anda buscando acciones que traten de legitimarlo, ¿verdad? Cada vez. Y eso, pues yo creo de que lo que hay que buscar es buscar, digamos, el camino que realmente nos lleve a resolver los problemas nacionales. Mire, en 12 años que está el Partido Nacional, porque yo diría, bueno, si es un buen gobierno, si está haciendo buenas cosas, qué bueno, ¿verdad? Pero en 12 años, fíjese que no se ha inaugurado un hospital en Honduras. En 12 años no se ha inaugurado un nuevo colegio en Honduras. Tenemos que de cada 10 escuelas, 7 están completamente inservibles y 3 necesitan reparación. Y así, si nos vamos más adelante, vemos desnutrición 23%. De cada 4 niños hay un niño desnutrido. Con toda la inversión que hicieron en la Bolsa Solidaria, en Vida Mejor, etcétera, etcétera, del 2016 al 2017 se incorporaron casi 400,000 pobres. Ya no hay clase media en este país. Y los países desarrollados se reconocen por la amplitud de su clase media. ¿A qué ha desaparecido? Ahí salió el último informe del Banco Mundial, donde uno de los 3 países con mayores diferencias es Honduras, donde hay una gran concentración de riqueza en unos pocos y los muchos no tienen nada. Entonces yo creo que tiene que haber un llamado a la conciencia, tiene que haber un llamado a velar por nuestra gente, a velar porque nuestra gente no esté comiendo con $1 diario, sino que podamos generar mayores fuentes de empleo a través de resolver la crisis política que actualmente tenemos. Y eso, como le digo, solo hace sentando a los interlocutores principales. Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libre, ¿verdad? Que son los más fuertes y sin menoscabo de que los demás partidos pues están haciendo su gran esfuerzo para fortalecer la democracia. Pero los 2 en conflicto, Partido Nacional y la Alianza de Oposición, con el Partido Libre, que es la gran representación de la fuerza electoral. Sí, y está con nosotros ya el secretario ejecutivo del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, don Luis Colindres. Usted estuvo recientemente en Washington. ¿Qué le plantearon ustedes al secretario general, a Luis Almagro? Hablaron de reformas electorales. ¿Qué planteó el Partido Nacional ahí? Sí, antes que todo, muy buenos días, licenciado, y distinguidas compañeras y compañeros del panel. El Partido Nacional visitó la Organización de Estados Americanos en búsqueda de un apoyo técnico para fortalecer las diferentes propuestas que pueden venir al seno de nuestro partido o de otros partidos también en este marco y trecho de diálogo nacional que debemos emprender.
escuchaba bien algunas posiciones y eso le da más sentido a que los partidos políticos tenemos que estar en constante comunicación, en constante diálogo. La oposición representada en el diálogo de las Naciones Unidas por Salvador Narrala, quien se acredita a él la cantidad de votos y se acredita la fuerza completa, está ahí en la mesa de diálogo aportando. Además de eso también un partido liberal que ha venido consolidándose después de ese fraccionamiento que se dio hace mucho tiempo, está también buscando alternativas para que en este diálogo nacional los partidos podamos generar consenso. Ahí es donde el Partido Nacional pide el apoyo técnico de estos expertos que tiene la OEA y que se ha demostrado a través de la implementación de diferentes misiones de observación electoral en países de toda América. Ahí es cuando nosotros consideramos que el fortalecimiento técnico, el aporte técnico que puedan venir a dar a cada una de nuestras propuestas tendrá entonces esas acreditaciones técnicas importantes que necesita Honduras en este momento en el marco de nuestras propuestas electorales. O sea, cuando digo nuestras, es de las diferentes instituciones políticas y no solo del Partido Nacional. Sí, Narváez. Mira, a mí me preocupa una situación realmente. Si usted entrevista a cualquier aspirante a mediador, a cualquier funcionario importante, ya sea de la OEA o la ONU, lo primero que le plantea y dice es que los actores principales, los que tienen que asumir la mayor responsabilidad, son todos los actores políticos del país. Y esa es una realidad. Lo que me preocupa a mí es que siempre van a haber argumentos de cualquier de los dos lados y en todas direcciones. Y eso es normal y es válido. Y todo el mundo tiene el derecho a hacer sus planteamientos. Lo que sí no los podemos permitir, y por lo mismo que acotaba doña Belinda, es que, mire, si fracasa un gobierno, fracasa Honduras, no fracasa un partido. Si fracasa también el proceso democrático en 4 años, fallamos todos los partidos políticos, falla la democracia del país. El asunto es, y esto lo quiero ver, yo me quiero salir del espectro de mi partido político y quiero hablar como un ciudadano, quiero pensar en mi país, quiero pensar en cómo podemos mejorar la realidad de nosotros y cómo podemos aportar todo. Yo comprendo las divergencias que pueden haber de cada sector, pero también tendremos que comprender de que muchas de las cosas que han derivado en la realidad que tenemos ahorita es por malas prácticas y a veces un liderazgo inmaduro y hasta sin compromiso, pues. Y eso lo tenemos que revertir, porque eso no puede pasar. Estamos hablando, es verdad, de las fuerzas representativas. Estamos como categorizando políticos A, políticos B, políticos C. Yo creo que independientemente de la categorización que le demos, ¿qué líder voy a ser yo si no tengo la capacidad de buscar el acercamiento con los demás sectores políticos? Si no tengo la capacidad de buscar consensos, si no tengo la capacidad de buscar esos consensos en aras de mejorar y revertir las cosas, porque yo comprendo el malestar, igualmente las divergencias que podemos tener en el desarrollo del país en este momento, pero igualmente siento que no aportamos nada, solo quedarlos en la crítica y no poder construir. Tenemos que avanzar, tenemos que dar, mire, el diálogo, y vuelvo con la palabra del diálogo, porque a veces pareciera en Honduras que es una palabra nueva de moda, pero el diálogo, repito, hablar, buscar consensos, construir, es el pan de cada día de cada político. En este momento no los podemos poner los moños y pareciera que actuáramos como con actitudes egoístas partidarias. Yo lo digo como un ciudadano cualquiera que le toca tomar el transporte público, que le toca ir a servicios de salud público, que tiene limitaciones, que a veces el ciudadano como cualquiera no entiende mucho de los tecnicismos de la política y tal vez solo demanda respuesta. Y nosotros también somos los responsables de esa dinámica o de la realidad que podemos construir. Esta es una gran oportunidad, lo del diálogo. Mire, y es más, a los partidos en crecimiento, partidos emergentes, se les ha excluido, pero igualmente yo pienso que independientemente de cómo comience el diálogo, lo que precisa la sociedad hondureña es que la clase política dé un ejemplo de que en realidad queremos ponerlos a la altura de las necesidades de la sociedad hondureña, queremos dialogar y queremos construir, y como repetí al principio, ninguna fuerza política por individual va a tener o va a soportar la carga de todo lo que hay que afrontar como país, y es donde tenemos que sumar todo. Queremos mejorar las cosas, queremos construir una mejor Honduras, queremos fortalecer la democracia, queremos fortalecer el próximo proceso electoral. Eso solo lo vamos a lograr dialogando y construyendo, porque al final del día vamos a ser los hondureños los que vamos a aprobar
los que vamos a buscar los consensos, los que vamos a encontrar los consensos y los que vamos a construir la Honduras que queremos. De igual manera, si nosotros seguimos demostrando incapacidad en dialogar, en hablar, un día la sociedad hondureña nos puede dar una sorpresa en la decisión que puede tomar. O un día este país puede convulsionar. Y aquí es donde viene la autocrítica, mire, y partiendo, porque se han mencionado mucho los partidos emergentes y crecimiento. Yo reconozco, don Raúl, de que si la votación que hemos sacado nosotros hasta este momento y si no hemos crecido, ha sido por responsabilidad de nosotros, por tal vez las malas decisiones que hemos tomado. Y eso también es un mensaje claro que nosotros como partidos tenemos que mejorar. Tiene que haber autocrítica. Aquí no hay autocrítica, aquí no se reconoce nada a nadie, aquí solo vivimos en el país del yo y yo. Y ese yo y yo los tiene una realidad que estamos en este momento. Y yo no lo digo con ánimo de herir la susceptibilidad de ningún sector político. Yo lo digo con respeto a todas las instituciones políticas que tenemos que asumir madurez y un compromiso. Porque si cada sector político agarra por su lado, vamos a tener que seguir teniendo un relajo. Y no sé, y mire, y la vez pasada hablábamos porque una de las cosas de los cambios, porque igualmente nosotros como Partido de Unificación Democrática hemos afrontado un proceso de modernización, de innovación ahorita, que algo que es un sueño que queremos nosotros implementar es una escuela de formación política, porque objetivamente, Raúl, la mayoría de los políticos que tenemos en el país somos improvisados, y tal vez la forma en cómo hacemos política es la raíz de que nosotros hacemos política empírica, porque somos políticos y no actuamos como políticos, solo queremos parecer como políticos y tenemos que hablar, dialogar, buscar consensos y construir. Hoy tenemos que pasar tan rápido de la crisis política, mejorar el próximo escenario, no volver a repetir los errores, porque tenemos tanto por qué trabajar. Hace poco acabamos de pasar el tema de migración. Mire, yo recuerdo cuando estaba en campaña política, una de las cosas que proponía es que el tema de migración debe ser un tema regional. Todos los presidentes centroamericanos, incluido México, debían estar unidos en bloque para sentarse a negociar con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de igual manera no es lo mismo que vaya un presidente individual a hablar sobre temas de migración con Donald Trump a que vayamos toda la región de Centroamérica y México a dialogar porque tendríamos más fuerza. Pero ¿a qué quiero llegar? Para que lleguemos a ese paso, tenemos que avanzar en muchas cosas. Tiene que haber disponibilidad, tenemos que flexibilizar posturas. Regla general en un diálogo, y se mencionaba en una entrevista que usted pasó, a nadie se le puede cumplir al 100% las expectativas que se le pide en un diálogo. Hay que flexibilizar postura. Y dentro de la estrategia política, hay sectores que están más organizados, otros que estamos menos desorganizados. Pero si un diálogo nos da la oportunidad para poder avanzar un poco, es mejor, porque algo es mejor que nada. Y eso es parte de la política. Abogada Avi, sus comentarios sobre lo que ha dicho la licenciada Belinda Martínez, que es representante de Libertad y Refundación. Iniciar, Raúl, diciendo en este segmento, invitando aquí públicamente a doña Belinda a que se sumen a la mesa del diálogo. Yo creo que desde ahí es una forma de que esos grandes consensos se den. Es fácil estar afuera hablando de algunos temas sin querer estar adentro en la mesa del diálogo. Creo que es falta de responsabilidad con el pueblo hondureño retrotraerse de algunas obligaciones que se tienen. En algunas ocasiones ya vemos que es una costumbre, lo vimos en el Congreso Nacional, cuando se retrotraen de una responsabilidad que tienen, no participar en esto, no participar en lo otro. Y yo le diría que este es un momento oportuno para que le demos salida a esa crisis política que se dio en las pasadas elecciones. Que pongamos en la mesa del debate todos esos temas de los que queremos hablar y que no nos quedemos afuera haciendo señalamientos porque no seríamos parte de la construcción que debería de existir en este momento. Y yo creería que, bueno, así como nosotros hemos propuesto en la mesa del diálogo, que estén todas las fuerzas políticas. Nosotros no catalogamos como Partido Nacional en A, B y C. Nosotros decimos que todos deben estar en la mesa del diálogo y hemos hecho invitaciones públicas, como hoy lo volvemos a recalcar. La mesa del diálogo es la única salida que encontramos. Dialogar significa ponerse de acuerdo. Y si las diferentes fuerzas políticas no nos ponemos de acuerdo, no sé qué otra cosa podríamos hacer. Creo que este es el momento oportuno. Hablemos de los temas que nos interesan. El Partido Nacional ha sido bastante claro, ha expuesto los temas que le interesan. Se ha recogido en la mesa del diálogo todos los temas que han expuesto a las diferentes fuerzas políticas
en lo particular al Partido Nacional, ha propuesto la ciudadanización de las mesas, ha propuesto los diputados por distrito, ha propuesto la nueva tarjeta de identidad. Mire con la nueva tarjeta de identidad, Raúl. Siempre se dijo en el proceso, antes, durante y después del proceso electoral, que el censo es un problema, que el censo, que si hay 1 millón de muertos, que si no hay, que si están en Estados Unidos. Creo que este es el momento de que tengamos un buen censo en el Registro Nacional de las Personas. ¿Cómo va a pasar eso? Va a pasar porque tengamos esa tarjeta de identidad nueva. ¿Cómo va a suceder eso? Que hagamos reformas electorales. Si no nos ponemos de acuerdo en ningún tema, si no nos pusiéramos de acuerdo en este tema específico, que el Partido Nacional ha ido a pedir asistencia técnica ante la OEA por esa experiencia enorme que tiene este organismo internacional, entonces no sé cómo le pueden buscar una solución a un problema que han venido planteando. Cualquier tema que quieran, en la mesa del diálogo que lo vamos a resolver. Pero mientras no estén ahí, tampoco es aceptable que estén criticando desde afuera y no ayuden a construir. Veo que tal vez esa obligación que se debe tener como sector político, como instituto político con el pueblo hondureño, no lo están cumpliendo. No sé cómo hacen los afiliados, los miembros de este partido político cuando les dicen, bueno, queremos respuestas, pero ustedes no están adentro trabajando. El Partido Nacional lo hace, el Partido Liberal lo hace, las representantes de Salvador Narrala que están ahí también lo están haciendo, que no es lo mismo que Libertad y Refundación por la separación que tiene. Y mire usted que sin tener un partido político están ahí adentro y el Partido Nacional no ha tenido ningún problema en eso. Fueron un tiempo también de la mesa y regresaron cuando quisieron, pero están en la mesa dialogando y estamos llegando a grandes consensos. Creo que este momento, Raúl, es necesario que nos sentemos todos, que hablemos y que busquemos lo mejor para Honduras. Pensando no en el partido político, pensando no en el líder del partido político, sino pensando en esos 9 millones de hondureños que están afuera y que necesitan respuesta. El Partido Nacional no dice que va a hacer las cosas, el Partido Nacional las hace. Prueba de ello, ayer nosotros a las 4 de la tarde estábamos en la mesa del diálogo. Jamás nos hemos rehusado, jamás decimos no vamos a participar, hacemos nuestras propuestas, que son propuestas, no el hecho que alguien proponga algo sobre la mesa es que va a ser aceptado todo. Hay que debatirlo, hay que consensuarlo y llegar a grandes acuerdos. Pero este momento el diálogo ha avanzado positivamente para el pueblo hondureño. Yo he escuchado a doña Belinda que habla de lo que hizo Cáritas, pero también ahí decía que un 54% del pueblo hondureño está pidiendo que el diálogo se dé y que se sienten los diferentes sectores políticos. Ahí le está haciendo un llamado también. Yo creo que hay que hacerle caso a esos informes que dan porque es el pueblo hondureño que los está dando. Quedarse fuera no es la forma más correcta y de responder. Este es el momento de hablar de cualquier tema que les interese. Habrá algunos temas que al Partido Nacional no le interesan, al Partido Liberal no le interesen, a los representantes de Salvador no le interesen y solo le interesen a Libertad y Refundación. ¿Cómo lo van a sacar? ¿Cómo van a tener un resultado? ¿Cómo lo van a dejar puesto ahí si no están ahí? Entonces nosotros públicamente como Partido Nacional le volvemos a decir a Libertad y Refundación, súmense a la mesa del diálogo para que hablemos de los temas que a ustedes les interesan. El Partido Nacional ha propuesto claramente qué es lo que le interesa. En cuanto al mediador, Raúl, el Partido Nacional inicialmente propuso un mediador que fuese nacional, porque nosotros creemos que nosotros estamos preparados también como hondureños para resolver las cosas. Pero al ver que no hay ese consenso que los demás querían que fuese internacional, también el Partido Nacional, entonces aceptamos que sea internacional, pero nuestra propuesta es Igor Garafuli, que lo hemos hecho en la mesa del diálogo. Avanzamos bien, avanza correctamente, ahorita solo está en un compás de espera donde todos estamos viendo cada una de las posibilidades que se pueden dar. Ya el gobierno ha hecho su acreditación con las representantes de cada mesa técnica, al igual que el Partido Nacional. El Partido Nacional no dice estar listo, está listo y prueba de ello son las manifestaciones que hemos hecho frente a las Naciones Unidas ante el representante de la ONU. Licenciada Belinda. Bueno, realmente con lo que acaba de decir aquí la abogada, antes de que empezara el programa pasaron unas declaraciones del señor Evaldías, donde reconoció, dice, que han estado perdiendo el tiempo en ese prediálogo.
O sea, como que dice un poco lo que ella acaba de exponer. Eso lo vimos aquí hace un ratito. Y yo quiero decirle que definitivamente el Partido Libertad y Refundación puso clara la situación desde el principio. Pidió al mediador internacional la mediación y los acuerdos vinculantes. Si eso se cumplía, de inmediato se hacía el diálogo. Pero eso no lo han querido ni siquiera tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que los acuerdos sean vinculantes, porque no hay una voluntad política, porque no hay un interés en resolver las cosas, porque no se acepta que el gran problema de Honduras es una crisis política y de ahí deriva todo. Si la crisis política se resuelve, de ahí se resuelven reformas electorales, de ahí salen los planes de gobierno, se resuelve la parte económica, se generan mayores inversiones, tanto extranjeras como internas, hay generación de empleo, hay una pléyade, ¿verdad?, de acciones que se derivarían de ello. Sin embargo, no quieren aceptar, ¿verdad?, que los acuerdos que se tengan dentro de ese diálogo con un mediador internacional sean de carácter vinculante, y eso es lo que nosotros como Partido de Refundación hemos estado solicitando. Es decir, en cuanto a las reformas electorales, si el Partido Libertad y Refundación presentó ante el Congreso Nacional hace como 3 o 4 años, y toda la campaña que se tocaba el tema de que cuando se van a hablar de las reformas, casi las respuestas eran de una manera de chiste, cínica, sin darle la importancia que realmente eso amerita. Ahora están corriendo, que eso quieren que se haga, porque para mí no es que haya el gran interés en que haya unas reformas electorales para que un proceso sea limpio, para que un proceso sea transparente. Simple y sencillamente son acciones de consolidación, son acciones de que haya una aceptación, porque están claros de que el gobierno no tiene la legitimidad ni tiene la aceptación del pueblo hondureño. O sea, usted a quien le pregunta en la calle le dice que no está de acuerdo con el gobierno. Ahí ve usted lo que pregunta el libre. Problema. Ahí ve lo usted, que pregunta libre. Ahí ve usted, digamos, la situación ahorita que se está dando el caos aquí en Tegucigalpa, con esa huelga de los taxistas, con ese incremento a la tasa vehicular. Eso es tremendo. Mire, ahorita la población se siente estrangulada con tanto impuesto. Es increíble. Yo soy empresa privada, ¿verdad? Por eso le digo, porque yo sí lo estoy sintiendo. O sea, yo no estoy en el gobierno. Yo sí siento cada día lo que es pagar una planilla. Yo sí siento cada día lo que es ver cómo conseguir nuevos clientes. ¿Por qué? Por los niveles de delincuencia. Ya la gente no viene a Honduras. El turismo se ha terminado, ¿verdad? Quieren demostrar lo contrario con los famosos cruceros que vienen al norte. Esos cruceros, mire, yo he andado en cruceros. Y cuando uno lo bajan en Haití, lo bajan en San Tomás, en cualquiera de esos lugares, lo primerito que le dicen, no hay que comer nada. Tiene que comer lo que el crucero les provee. Entonces, esa gente que supuestamente es la gran derrama económica que entra vía cruceros, yo me pregunto, bueno, ¿dónde está? Porque la situación es alarmante. Ahorita a la industria turística está en una situación bastante difícil y somos grandes promotores de empleo. Imagínense que en el distrito, cosas que en la vida se habían visto, que para que el permiso de operación se le dé a un negocio, un ejemplo, ¿verdad? Ya no solo basta con que el establecimiento esté en orden en todo. Ya no solo basta con que tenga cumplidos todos sus impuestos y todos sus deberes, sino que dicen, ¿y el gerente quién es? Fulano de tal. Vamos a revisarle si tiene pagado todos los bienes inmuebles. Ahora se ha visto lo que es el ente jurídico y lo que es la persona individual, y que lo que está haciendo es representando ahí. Le pongo eso como ejemplo dentro de todo lo que hay. Los bomberos. ¿Sabía usted que ahora los bomberos desde el año pasado cobran por ir a hacer la inspección? Hasta ahí estamos bien. Que le digan al establecimiento si tiene algo que le hace falta, si algo está en peligro, etcétera, etcétera. Pero ahora dicen
que hay que pagar 11, 12, 15, 20 mil lempiras por recibir charlas. Entonces, ¿qué se traduce de todo eso? En estrangulamiento a la empresa, a la pequeña y mediana empresa, y así una cantidad de cosas. Entonces, yo digo, y entonces usted hace y le pregunta a la gente si está de acuerdo con este gobierno y le dice que no. Y le dice que no por la situación económica. Y el que no ve la situación de crisis que tiene este país es porque realmente probablemente son la gente privilegiada que no tienen que hacer el gran esfuerzo para poder vivir en situaciones holgadas. ¿Qué piensa, licenciado Colindres, como secretario ejecutivo del Partido Nacional? Importante lo que acabo de escuchar. Es una mezcolanza de temas en donde, pues, yo quiero recordarle a la licenciada Belinda que tienen un representante en la alcaldía municipal, en donde se tomaron esas decisiones en la corporación y que votó a favor por esas reformas que hizo la municipalidad. Entonces, habrá que preguntarle a él, el representante del Partido Libre, por qué tomó esas determinaciones. Pero es interesante el tema, porque como usted bien dice, todo afecta a la población. Y lo que más afecta a la población es la indiferencia como políticos de no querer participar en la construcción de esos consensos que puedan venir a beneficiar. Mire, hemos estado abiertos a discutir todos y cada uno de los temas como partido. Hemos estado completamente a la disposición de poder encontrar esos consensos que permitan llegar a la construcción de soluciones. En el diálogo, la parte más importante, el consenso que hay, es que las decisiones llevan una fuerza de todos, es decir, un pensamiento que va encaminado a la construcción, independientemente la línea que tengamos, pero definitivamente poniendo el interés de Honduras primero. Ahí es cuando el Partido Libertad y Refundación puede participar. Pero vea, dijo que no iba a participar en esta primera jornada con Naciones Unidas, en donde lo del mediador al final va a ser internacional. El mediador va a ser internacional. Luego, el tema de vinculancia. Siempre nosotros hemos dicho que la vinculancia pasa por el mismo Congreso Nacional, donde los partidos políticos tienen sus representantes, donde el Partido Nacional tiene 61, el Partido Libertad y Refundación tiene 30, el Partido Liberal tiene 26 y los demás partidos políticos, por muy pequeños que sean, tienen participación y tienen fortaleza para poder opinar, incidir en los destinos. Y ahí es donde aplaudo a Alfonso en su comentario, en su empuje de querer participar, en su empuje de poder estar ahí para poder generar oportuna inclinación sobre las decisiones que se puedan tomar. El Partido Nacional ha sido permanente promotor de la inclusión. Y también en esa carta que se manda a la OEA es una carta donde habla precisamente eso, que debemos tener avenidas de inclusión, no solo de partidos políticos, sino que también de organizaciones no gubernamentales, que ya hemos visto, por ejemplo, ASJ ha hecho un foro interesante para poder comunicar algunas propuestas que nacen al seno de diferentes participantes de la sociedad hondureña. También tenemos ahí organizaciones de sectoriales que han presentado algunas iniciativas, algunas ideas que podrán concretarse en las reformas. Llevamos 2 elecciones pasadas. En las 2 elecciones pasadas la OEA tuvo una misión de observación electoral. Los informes coinciden unos con otros, es decir, que las mejoras no se vieron sustancialmente en el proceso del 2013 y en el proceso del 2017. Entonces es momento que Honduras dé ese paso. Y como partidos políticos responsables, estamos también llamados a poder ofrecerle a la población ese voto de confianza para mejorar la credibilidad en cuanto a cómo nos desenvolvemos los partidos políticos. Y esto no es de manera individual, licenciado. Esto es de manera conjunta. Es decir, en algún momento el Partido Libertad y Refundación puede tener el poder
En algún momento puede tener el poder el Partido Liberal, en algún momento, ¿por qué no?, puede tener el poder la UD, en otro momento lo tendrá el Partido Nacional. Pero de lo que estamos completamente seguros es que los partidos políticos son abiertos para generar la incidencia en el desarrollo de Honduras. Y ahí es donde hoy, si nos quitamos la camisa de los partidos políticos, podemos entender que es oportuna la construcción de consensos para mejorar la vida democrática del país, para fortalecer las instituciones y para brindarle más confianza al ciudadano. Me escribe el empresario y amigo Mauricio Ramos, miembro de Libertad y Refundación. Me dice, Jorge Aldana está al aire, porque Jorge tiene un programa a esta hora. Le comento por lo que ha dicho el secretario Colindres. Es falso. El regidor de Libre en el Distrito Central argumentó que porque estaba en contra del incremento en tasa municipal y fue coherente con su voto. Él votó en contra, para que sepa el secretario del Partido Nacional. Bueno. Bien, voy a ir a una pausa. Bueno, desgraciadamente la violencia continúa en el norte del país. Hoy un muchacho de 17 años, le cortaron la lengua, lo mataron, le pusieron la lengua en una bolsa, oigan bien, y le pusieron por sapo. Ahora Henry Díaz me dice que hay más violencia en el norte del país. Henry, cuénteme y luego usted envía la pausa. Bien, muchísimas gracias al licenciado Raúl Valladares. Estamos ubicados aquí en la colonia Reparto Los Ángeles del sector Pradera, en San Pedro Sula, donde a esta hora de la mañana se reporta el asesinato de una propietaria de una pulpería ubicada en este sector, que responde al nombre de Indra Concepción Benítez, de 64 años de edad. Según el reporte inicial por parte de las autoridades policiales, este crimen fue cometido por sujetos fuertemente armados que llegaron pues cuando ella estaba atendiendo su pequeño negocio aquí en la colonia Pradera, y fue asesinada de varios impactos de bala. Repetimos, el nombre de la hoy occisa responde al nombre de Indra Concepción Benítez, de 54 años de edad, quienes malvivientes fuertemente armados llegaron hace algunos minutos y le asestaron varios impactos de bala, quitándole la vida de inmediato. En este momento la Policía Nacional ha saturado todo el sector en busca de los sospechosos para poder darles captura y ponerlos ante los juzgados correspondientes. Repetimos, es en la colonia Pradera, aquí en San Pedro Sula, muy cerca de la 27 calle, donde ha sido asesinada la señora Indra Concepción Benítez, de 54 años de edad. Con estos son dos asesinatos los que se reportan a esta hora de la mañana aquí en la capital industrial del país. En horas muy tempranas también de la mañana estábamos reportando el asesinato de un joven en el rancho El Coco, donde fue asesinado y al cual también le cortaron su lengua y lo dejaron sobre su pecho en una bolsa plástica. Repetimos, son dos asesinatos. Hoy una señora pues aquí en la colonia Pradera, y este joven que también fue asesinado en horas más tempranas en lo que es Rancho Coco, aquí siempre en la capital industrial del país. Horrendos crímenes que deja la imparable violencia en la capital industrial. Regreso con ustedes. Buenos días. Vamos a la pausa. Bien, vamos a la parte final. Los partidos aquí representados, don Luis Colindres, secretario ejecutivo del Partido Nacional, el abogado Avi Lozano, que es representante del Partido Nacional en el diálogo, la licenciada Belinda Martínez, que es candidata designada por Libertad y Refundación, miembro de este partido, y don Alfonso Díaz, presidente de la Junta Directiva del Partido Unificación Democrática, tienen diputados en el Congreso. Se habla que si este año no se meten esas reformas electorales, no serán posibles. El Partido Nacional habla de una nueva tarjeta de identidad, sea de diputados por distritos, ciudadanización de las mesas electorales. Otros partidos proponen... Regulación de la reelección. Regulación de la reelección. Okay. Otros partidos hablan de la segunda vuelta. Don Alfonso Díaz Narváez, Unificación Democrática, ¿qué piensa de esas reformas electorales? Bueno, de igual manera, en primer lugar, don Raúl, nosotros estamos preparados para tratar de hacer aportes importantes si se nos da espacio en el diálogo. De igual manera, mire, la posición de nosotros ha sido clara. No vamos a hacer obstáculos para que en este escenario hondureño se pueda iniciar el diálogo, pero de igual manera, si no hemos sido invitados directamente, pero si se da la oportunidad,
De igual manera, nosotros queremos participar y hacer aportes importantes. Eso como primera premisa. En segundo lugar, de igual manera, esta es la oportunidad. Desde muchos procesos electorales anteriores hemos venido hablando de reformas electorales. Pero de igual manera, hay diferentes visiones de las reformas que se deben de ver de todos los sectores políticos, pero solo en un escenario donde los podemos sentar, plantear las reformas, que tengamos debate, es donde podemos conseguir el consenso para construir las mejores reformas. Nosotros estamos de acuerdo que tienen que haber reformas. Y principalmente reformas que vuelvan a que esto derive en tranquilidad para todos los sectores políticos, en tranquilidad para la sociedad hondureña, en transparentar más el proceso y que igualmente las próximas elecciones que tengamos sea una fiesta democrática. Igual manera donde se respeten la intención de voto, donde se respete lo que diga la sociedad hondureña y principalmente los políticos demos un paso hacia adelante en compromiso por fortalecer el escenario democrático del país. Es necesario. De igual manera, espero yo que por lo menos podamos lograr un consenso este año o en el peor de los casos el año que viene, pero de igual manera no quiero ser pesimista ni negativo, también quiero pensar de que vamos a avanzar en el diálogo de una o de otra manera, pero que de igual manera para que esto se pueda implementar, no sé el escenario de cómo va a ir y el rumbo que va a tomar el diálogo, pero yo creo que independientemente los partidos políticos, así como los planteaban los amigos del Partido Nacional, yo creo que también hay responsabilidad de liderazgo de todos los partidos políticos a salir a buscar los otros sectores y buscar otras alternativas y otros mecanismos y hacer prácticas que en algún momento nosotros perdimos. Y fíjese que ahí hasta yo me incluyo, porque recuerdo, yo asumí la presidencia de la Junta Directiva del partido en el 2017 y fíjese que nosotros habíamos cometido un error que ahora lo estamos enmendando. Nosotros ni mucho menos habíamos buscado acercamiento con los demás partidos emergentes que viven la misma realidad de nosotros, que tienen los mismos retos. Y yo creo que esa es una lección aprendida. Y es una lección aprendida que debemos de tener todas las clases políticas. Es más, de ahora en adelante, desde hace como 6 meses atrás, estamos en comunicación permanente con los demás partidos emergentes, de hacer fuerzas en conjunto para tratar de hacer aportes y hacer un mayor esfuerzo, porque entre los 6 partidos emergentes sumamos 7 diputados. Y es algo representativo dentro del Congreso en la toma de decisiones. Hay que recordar que por el voto de los partidos emergentes se logró conformar la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y entonces sí es importante, de igual manera, nuestra participación, de una u otra manera. Habrá personas que estarán a favor o en contra de nosotros por el papel que hemos tomado, es algo normal y la crítica es buena. Yo de igual manera he tratado de ser lo más autocrítico y respeto a la crítica que me pueda vertir todo el mundo hacia mí, pero realmente yo tengo el compromiso de responder a la sociedad hondureña. Tengo el compromiso de responder hacia la crítica que se me hace y tengo el compromiso de, en la medida de las observaciones que me hacen, poder mejorar como líder político, como presidente de mi partido y también nos trae la obligación como partido político mejorar. En ese sentido, don Raúl, ratifico, nosotros de igual manera vamos a hacer lo pertinente para tratar de que en primer lugar construyamos un escenario de diálogo, buscar el acercamiento con las demás fuerzas políticas y hacer lo que podamos hacer en la medida de nuestras humildes posibilidades, con humildad, no con arrogancia tampoco y principalmente, lo más importante, con respeto a todas las instituciones políticas y con respeto a las opiniones de todos los partidos políticos. Porque de igual manera, en cierta medida nosotros hemos sido irresponsables. Le pongo un ejemplo, el fútbol. A veces nosotros mandamos aquel mensaje que no hay que pelear en el estadio, pero usted mira a los entrenadores de fútbol que se pelean dentro del estadio. Usted mira a los jugadores que se pelean dentro del estadio. Entonces, ¿qué mensaje le mandan los entrenadores de fútbol, los jugadores, cuando se pelean dentro, en el campo, de que tengamos paz en las gradas? Igualmente los políticos. Yo creo que mucho de la realidad de que hoy no tengamos la capacidad de sentarlos a hablar entre todos con madurez, con altura y con respeto, ha sido por la forma como hemos hecho política. Y eso tenemos que reflexionar. No podemos seguir teniendo la misma actitud porque todo lo que hemos hecho hasta ahora es el resultado de la realidad actual en este momento. Y por lógica tenemos que comprender de que si seguimos haciendo política como hemos hecho hasta ahora, vamos a tener los mismos resultados de siempre. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos muchos retos por delante, tenemos muchas responsabilidades que asumir y muchas cosas que revertir y mejorar. Y que espero yo, y es el deseo que tengo, de que por lo menos sea de la mano de todas las fuerzas políticas y de la mano de todos los sectores de la sociedad hondureña organizado. En resumen, ¿está a favor usted de las reformas? Sí, estamos a favor. Bien. Licenciado Colindres, ¿cuál es la posición de ustedes? Usted fue a Washington, ahora anoche habló
el presidente Mauricio Oliva de lo que se va a hacer en el Congreso, de las propuestas que usted llevan. Repito, una nueva identidad, una nueva conformación del Tribunal Supremo Electoral, diputados por distritos, ciudadanos de las mesas, regulación de la reelección. Así es, bueno, ¿verdad? sí, esas son las reformas que el partido ha venido impulsando. Y estamos siempre abiertos a la construcción de más posibilidades de reforma que vengan a mejorar la vida democrática de Honduras, que lo hagan de manera permanente, que lo hagan de manera consistente. Y esto significa que todas las fuerzas políticas debemos dar ese paso. Por eso es que se le extiende la invitación de parte nuestra a todos los partidos políticos para que generemos consenso. Parte de las cosas que se pueden discutir son las otras reformas electorales, las otras propuestas que tienen otras fuerzas políticas o que tienen organizaciones. Por ejemplo, se menciona la segunda vuelta como una de las principales reformas a discutir. No es propuesta nuestra, es propuesta de otros. Pero cuando hablemos de segunda vuelta, vamos a tener que preguntarnos, ¿eso va a acabar realmente con el problema? El problema de las elecciones de Honduras, ¿cuál es? En este momento lo que vemos es que los márgenes son estrechos y cerrados. Y que por eso es que vino Salvador Narrala, acompañado del Partido Libertad y Refundación, y no aceptan los resultados. Que unidas esas dos fuerzas no pudieron ganarle al Partido Nacional. Pero ese margen estrecho, si continúa en una segunda vuelta, será objeto de aceptación por parte de estas fuerzas políticas que hoy no aceptaron el resultado. ¿Será entonces que Salvador Narrala dirá o hubiese dicho, ah, no, sí, perdí por 0.3% en la segunda vuelta, entonces está resuelto el problema? Yo creo que no. Yo creo que las posiciones van más allá, el modus operandi de las diferentes fuerzas políticas va más allá. Así que tenemos nuestros puntos de vista en cuanto a el fortalecimiento más bien de la promoción y la certeza de los resultados electorales. Porque a la hora de la hora, la población entera debe asumir un resultado y confiar en quien está publicando el resultado. Por eso nosotros proponemos ciudadanización de las mesas, que sean los mismos ciudadanos honorables que se encarguen de poder hacer el conteo y el escrutinio de los votos que usted, su servidor y nuestros amigos vamos a dejar a una urna el día de las elecciones. Entonces, toda esta conversación, que será objeto de un debate amplio, que será objeto de un debate enriquecido por las posiciones de las fuerzas políticas, deben de terminar en un consenso. Un consenso que no necesariamente es el que pide el Partido Liberal, o el que pide el Partido Nacional, o el que pide el Partido Libertad y Refundación, o el que pide el AUD, o el que pide la Alianza Patriótica. No necesariamente son resultados unilaterales, son producto de un consenso, de establecer cuáles son los beneficios de una decisión, cuáles son los beneficios de otra decisión y sobre todo evaluar primero el impacto ciudadano que esto va a tener para brindarle mayor fortaleza a la institucionalidad, para brindarle mayor confianza a los procesos electorales. Sí, abogada Anduray. Raúl, aquí se ha hablado de varias cosas. Yo creo que, vuelvo a repetir, es importante que todas las fuerzas políticas estén en la mesa del diálogo. Aquí, como decía Luis Colindres en algún momento, doña Belinda hizo una mezcolanza de varios temas, pero yo creo que todos tenemos derecho a ser escuchados y deben estar en esa mesa del diálogo, aunque sea para que hablemos de los cruceros que ella ha hecho. Yo creo que es bastante importante escucharnos todos y también tomar decisiones para que sean, obviamente, consenso y que sean de resultado para el pueblo hondureño. Yo le diría, dejemos de hablar de fraude electoral, hablemos de resultados electorales. ¿Por qué? En una mesa del diálogo, el que hable de fraude electoral va a tener que probar cómo fue el fraude electoral. Nosotros estamos listos con todas nuestras actas y que ha sido bastante público ese tema. Vengan a la mesa del diálogo, trabajemos todos juntos, busquemos esos grandes consensos. Nosotros hemos dicho, todas las fuerzas políticas deben estar representadas, las bancadas deben estar representadas en la mesa del diálogo. Construyamos juntos, no nos quedemos afuera solo únicamente destruyendo, criticando, porque así no se construye patria. El Partido Nacional ha sido bastante claro.
con sus propuestas. Nosotros vamos, no es que solo las nuestras van a ser aceptadas o no aceptadas, pero ese es el consenso que debemos buscar en esa mesa del diálogo. Mientras estemos fuera, no tenemos la calidad moral para estar diciendo algo de lo del diálogo. Estemos adentro, construyamos, hagamos patria y démosle ese resultado al pueblo hondureño, porque realmente no es un resultado a un partido político, sino al pueblo hondureño que está esperando esa respuesta de una mesa que sí tiene confianza. Vuelvo a repetir, yo lo que leí en el informe de Cáritas es que hay un 54 punto y algo que dicen que el diálogo es la salida a la crisis política. No es otra cosa la que leí. Entonces quiero recalcarlo eso. Si así opina el pueblo hondureño, eso es lo que debemos seguir los partidos políticos que los representamos en la mesa del diálogo, así como se representan en el Congreso Nacional. Busquemos para Honduras lo mejor. Si habrá que pedir ayuda a algún lado fuera, como lo ha hecho el Partido Nacional, con insumos, con asistencia técnica de la OEA, pues hagámoslo, pero sí necesitamos hacerlo rápido. Decía doña Belinda, el tiempo no es necesario. Yo le quiero decir que sí es necesario el tiempo, porque en cuanto menos lo piense, está la convocatoria nuevamente a elecciones. Y si vamos a ir con las mismas reglas del juego que fuimos el periodo pasado de electoral, vamos a volver a otra crisis. ¿Queremos vivir en crisis o es que andamos buscando una salida siempre para estar en la calle? Busquemos la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, y eso pasa porque nos pongamos de acuerdo en la mesa del diálogo y sobre todo que construyamos esas nuevas reformas electorales. Y si es necesario una nueva ley, Raúl, yo creo que también hay que hablar de una nueva ley. El Partido Nacional está totalmente abierto para hablar, incluso no es tema nuestro, pero mire de qué tan abierto está el Partido Nacional. Podemos hablar de constituyente, no es tema del Partido Nacional, pero igual en la mesa del diálogo todo es válido. Licenciada Martínez. Sí, veo cómo es interesante escuchar las exposiciones aquí de los compañeros, de ver la ansiedad y la necesidad de llevar ese diálogo de la manera que sea necesario y a la prisa que sea necesario. Y eso pues nuevamente me ratifica, ¿verdad?, la necesidad de legitimación que tiene el gobierno, porque definitivamente el presidente no se siente que está en una situación sólida y necesita ser ratificado con la presencia de la fuerza, de las grandes fuerzas. No me interrumpa, porque no le interrumpí a usted. Y yo estoy acostumbrada a actuar en condiciones de altura y de educación. ¿Me permite, por favor? Lo ha dicho 3 veces. Entonces, le decía eso porque cuando se habla, también cuando hablan de mezcolanza, para mí ponerme la camiseta del pueblo no es mezcolanza. Decir lo que está sufriendo el pueblo no es mezcolanza. Entonces, de nada sirve esos discursos, ¿verdad? Podríamos decir practicados y aprendidos, si la práctica obedece a otra cosa. Hablan de confiar, confianza, una palabra bien importante. Dice confiar en las personas que están dando los resultados. ¿Podríamos confiar nosotros en una persona como el presidente del Tribunal Electoral, que dijo que había que poner vivos en las mesas para que no les robaran las elecciones? ¿Será eso confiar en alguien que representa una investidura de la altura de un presidente magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Entonces, como ve las cosas, cómo las quieren llevar, y esas son las cosas que el Partido Libertad y Refundación no está de acuerdo. Para que nosotros participemos, se pidieron, como leo, la mediación, mediador internacional, y que sean de carácter vinculante los acuerdos. Lo que nosotros queremos es que haya un respeto irrestricto a la ley, porque aquí se ha vulnerado el Estado de Derecho. Aquí ya no hay institucionalidad, aquí ya no se cree cuando uno va a una institución cuáles van a ser los resultados que se van a tener. Entonces esa es la situación de crisis que no la quieren ver, o si la ven no la quieren aceptar, ¿verdad? Y yo confiaría
en un gobierno que me esté dando resultados positivos. Al inicio de mi intervención le dije cómo estaban los índices en Honduras, cómo está la pobreza que cada día se incrementa. Se ufanan de que tenemos una gran cantidad de reservas internacionales y que andamos por 5 punto algo de meses para aguantar las importaciones, ¿verdad? Pero deberían de decir que eso es producto del pánico que tienen todos nuestros connacionales que están en Estados Unidos y que están por venir aquí a Honduras y que todavía no vemos qué planificación haya para poder recibir a todos esos paisanos que están allá trabajando duramente para ayudarle a la familia y son los que mantienen la economía de nuestro país. Entonces, esas son las cosas que se tienen que ver y hablar con claridad, no que la moneda está estable porque tenemos grandes reservas internacionales. ¿Hasta cuándo van a estar? Primeramente Dios, de que las cosas logren resolverse, porque de lo contrario estamos en un proceso de deslizamiento increíble, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? Disminuir la capacidad adquisitiva de nuestra gente, donde la canasta básica se incrementa cada día y la gente no tiene con qué comer. Entonces nosotros, retomando el tema, uno, dimos como Partido Libertad y Refundación las condiciones que nosotros pedíamos para poder participar. Dos, que las reformas electorales fueron presentadas por el Partido Libertad y Refundación hace 3 o 4 años al Congreso Nacional y que ni siquiera se les han dado curso y más bien han sido producto de burla y de mofa cuando se hizo alusión a ellas. Y lo último, que sí he andado en cruceros y es muy lindo andar en cruceros, pero he andado en cruceros con el dinero que se gana mi marido y me gano yo trabajando duramente y no han sido costeados por el Estado, ¿verdad? Porque lo que más daña a nuestro país es la corrupción, esa corrupción tan grande que tiene y que vemos ahorita cómo han sido destapados por todos lados. Ya hasta es difícil recordar el sinnúmero de casos de corrupción. El Seguro Social con 7,000 millones, ahora tenemos esos 292 millones que han salido, luego tenemos el fondo departamental, vemos el drenaje de la SAC, vemos, bueno, donde no hay institución, donde no haya actos de corrupción. Y en cuanto a ese mensaje del señor Facusé, pues realmente yo no lo escuché, pero me lo comentaron, ¿verdad? Pero el señor Facusé ha sido una de las personas que ha tenido muchos beneficios de los gobiernos de Honduras. Yo creo que ha sido uno de los pocos empresarios que contó con el aval del Estado cuando tuvo préstamos del Banco Mundial, cuando tenía Textiles Río Lindo. Y eso es un gran privilegio que no se debe de olvidar. Bien, 1 minuto para irnos. Bueno, conclusión. Muchas gracias, don Raúl. Gracias a todos los invitados por habernos dado la oportunidad de compartir. Y repito, yo no sé si me mal expliqué cuando pretendí hablar. Lo peor que nos puede pasar es que en las próximas elecciones vayamos con el mismo escenario. Van a haber posiciones encontradas y es normal. Lo anormal sería de que todos pensáramos igual. Pero señores, tiene que haber un escenario donde nos podamos sentar a hablar, discutir, llegar a consenso y construir la Honduras que queremos. Así es que hay que tratar de asumir mayor responsabilidad, mayor compromiso, responsabilidad y principalmente de toda la clase política depende la Honduras que vamos a construir en el futuro próximo. Gracias. Abogada Anduray. Agradecer, Raúl, este espacio, como siempre. Pues decirle que el Partido Nacional es un partido totalmente incluyente. Nosotros estamos trabajando y luchando entre esa mesa del diálogo para que los partidos pequeños sean incorporados, que sea incorporada la academia, que sea incorporada la sociedad civil, porque yo creo que todos somos actores principales y juntos construimos Honduras. También vamos a aportarle un poquito, que ahí hablamos de la crisis política. Si habláramos de otra cosa, yo ya hubiera metido un factor que es importante. Yo también soy empresaria, soy productora de café y me encantaría tocar el tema del café, pero lo que hablamos ahí es de la crisis política.
Así que sé lo que también es pagar una planilla y conseguirla fuertemente. Eso es lo que no me ajusta para ir en crucero todavía, ¿verdad? Pero espero que un día me ajuste. Vamos a seguir dialogando, vamos a seguir trabajando. El Partido Nacional totalmente abierto. Juntos podemos construir los grandes temas que hoy le interesan a Honduras. No al Partido Nacional, a Honduras. Y pasa porque nos pongamos de acuerdo, no volvamos a caer en una palabra que tanto le gustó a la oposición, que es para que los hechos no se repitan. Bueno, hoy hacemos eco de ella también nosotros. Para que los hechos no se repitan, debe haber una reforma electoral. Y que si es necesario, serán también reformas constitucionales. El tiempo apremia, tenemos que ir rápido al Congreso con esto, porque si no, ya estará convocándose a nuevas elecciones y tendremos que ir con las nuevas reglas del juego y volveremos a permitir que haya una crisis, pero que quede claro que el Partido Nacional ha aportado todo lo que tiene en sus manos para que esa crisis no se repita nuevamente. Partido Nacional listo y abierto para que lleguemos al final del gran diálogo. Gracias, Raúl. Gracias, abogada. El licenciado Luis Colindres. Bueno, es momento en lo que ya estemos listos y coincidamos como fuerzas políticas. Hay que empujar la carreta, llevar el resultado concreto y ponerlo en práctica. La inclusión es parte de la práctica que debemos tener dentro del escenario de construcción. Y ahí es donde todas las fuerzas políticas, no importa su ideología, no importa en este momento su posición, debemos de tener la oportunidad de contribuir. Las puertas siempre estarán abiertas. La mayoría de las fuerzas políticas estamos entendiendo que la oportunidad que tenemos de contribuir en la construcción de un nuevo escenario para el país es ahora. Y ahí es como nuestro partido se pone a la disposición del pueblo hondureño para construir en conjunto con los demás partidos una ruta que le transfiera a usted un fortalecimiento institucional, que le transfiera a usted más y mejores procesos con esa posibilidad de participación ciudadana y de satisfacción plena en la realización de usted como hondureño. Gracias. Gracias, a ambos licenciado, por su participación. Cerramos con la licenciada Belinda Martínez. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias, don Raúl, por haberme invitado a este prestigioso programa, ¿verdad? Saludar nuevamente a los compañeros de este foro y dirigirme al pueblo hondureño, sobre todo a la militancia del Partido Libre, a decirle de que sigamos organizándonos, que los pueblos organizados son los que realmente pueden lograr las metas que se aspiran, que nosotros luchamos siempre, ¿verdad?, por mejores derroteros para el pueblo hondureño, que estamos dispuestos a seguir en la lucha y que definitivamente nosotros expusimos cuáles eran las posiciones que teníamos y las mantenemos, y en el momento que se den estaremos en la mejor disposición de poder analizar y discutir cuál es el devenir de nuestra nación, de que si bien es cierto las reformas electorales son necesarias, pero es más necesario que nosotros podamos realmente discutir lo que es la crisis política y darle solución, y con ello estaremos resolviendo los demás problemas. Sabemos de que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es necesaria. Necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente originaria para que no sigamos con los mismos haciendo lo mismo, sino que el pueblo necesita que haya una mayor confianza, que haya justicia, que haya libertad y que sobre todo, ¿verdad?, que cesen esos asesinatos, esas persecuciones que hay sobre todo contra la gente de Libre, porque no es con la violencia que se van a arreglar los problemas nacionales, sino que es aplicando realmente la ley y dando justicia para todos. Gracias, licenciada. Gracias por haber comparecido a todos ustedes esta mañana, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Siga con Canal 11, que tenga buen día.